Pues principalmente bienvenidos al módulo número 1, introducción al estudio del consumo de cocaína. Principalmente en este módulo, pues lo que vamos a ver son las definiciones o la introducción hacia todo el consumo de las drogas en una manera general. En esta cuestión es principalmente lo que es el unificar criterios, ¿sí? Para poder avanzar en el diplomado. Esta es la primera parte, la base. Para todos es bien importante que tengamos la base en lo que es los contextos de las adicciones. Aquí principalmente vamos a ver en nuestro temario, pues nos vamos a guiar principalmente a diferentes contextos de diferentes temas, como son lo que es la dependencia, el uso, el abuso, y unificar todos estos criterios. Para empezar, pues me presento, yo soy el doctor Damián Chaverri, yo soy de profesión médico cirujano partero. Si leyeron mi perfil, estoy certificado por la CONAMEGE. Tengo 2 maestrías, una maestría en lo que viene siendo salud pública y una maestría en administración de instituciones de salud. Cuento con 9 diplomados en el área de lo que viene siendo salud mental y lo que viene siendo adicciones. Y bueno, actualmente soy el director de Centros de Integración Juvenil aquí en la ciudad de Reynosa. Y pues bueno, para mí es un gusto el poder ser su tutor en este módulo. Les reitero, ¿sí? El ser su tutor en este módulo no significa que nada más voy a ser su tutor en este módulo. Cuenten conmigo para todo el diplomado, y también después del diplomado yo voy a estar aquí a sus órdenes. Para empezar, sí me gustaría analizar un poquito la terminología de algo muy importante, de qué es una droga, a qué le llamamos droga, y dentro de esto, pues introducirnos hacia la droga de estudio principal, que va a ser la cocaína. Entonces, hay 2 terminologías o 2 referencias que vamos a tomar aquí en cuenta. La primera es la referencia que hace la Organización Mundial de la Salud en base a lo que es una droga. Me va a permitir leerla. Dice, la Organización Mundial de la Salud desde 1994 define la droga como una sustancia química que modifica los procesos fisiológicos y bioquímicos de los tejidos o los organismos, y aplica tanto para las de uso legal, como el alcohol y el tabaco, como las de uso ilegal, donde incluyen todas las demás. Aquí también es bien importante que dominemos también otra definición, que es la que aportó Centros de Integración Juvenil en el año 2003, que es también una de las aportaciones más completas que tenemos para la definición de la droga, y cualquiera de las 2 la pueden usar dentro de su práctica profesional. Para Centros de Integración Juvenil, una droga es una sustancia o una mezcla de ellas, distintas a las necesarias para el mantenimiento de la vida, como es el alimento, el agua o el oxígeno, para que al introducirse al organismo vivo, esta va a modificar principalmente alguna de sus funciones, principalmente a veces las estructuras de los tejidos. A estos cambios también se incluyen alteraciones del comportamiento, las emociones, las sensaciones y el pensamiento de las personas. Hasta aquí, pues, presentamos la primera parte, que es ¿qué es una droga? En la cuestión de los conceptos relacionados, ¿sí? La droga, ¿sí? Es bien importante dejar bien en claro y saber también las clasificaciones que vamos a tener, ¿sí? Antes de eso, pues por ahí les pasamos también cuáles son los tipos de usuario. También cuando nosotros empezamos en nuestra carrera de medicina, pues empezamos a ver pues diferentes patologías. Dentro de las diferentes patologías, nosotros veíamos, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de una patología muy común como la diabetes mellitus, ¿sí? En esta patología podríamos decir que hay 2 tipos de pacientes, el que está controlado y el que está descontrolado, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le tenemos más miedo? Pues al que está descontrolado, ¿verdad? Que es el que tenemos que trabajar con él. Entonces, aquí en adicciones también tenemos diferentes tipos de pacientes, diferentes tipos de cuidados que tenemos que tener con él. Pero lo más importante es saber identificarlos. Entonces, nosotros les llamamos tipos de usuario, ¿sí? Que también podría ser el paciente que está controlado o el paciente que está descontrolado. Hablemos del usuario experimental. Para esto,
el usuario experimental va a ser aquel que inicie, ¿sí? Por curiosidad, el consumo de cualquier sustancia. Ahora, cuando yo estaba estudiando el diplomado, me decía, tuve la oportunidad también de interactuar así con mis maestros, y un punto muy importante que me decían, mira, cuando estamos hablando de droga como alcohol y tabaco, podemos manejar, y de hecho lo hago en la práctica profesional, podemos manejar el término experimental en los pacientes, principalmente consumidores de drogas ilegales como alcohol y como tabaco. Ahora, la pregunta aquí es, oye, ¿y por qué no puede un paciente experimentar con marihuana o por qué no puede experimentar pues, un consumo experimental de cocaína o un consumo experimental de cristal? ¿Sí? La explicación también es importante. Porque, porque un paciente, ¿sí? Puede experimentar con tabaco y le puedo dar ese consumo, es un usuario experimental. ¿Sí? Cuando es un usuario de una droga ilegal, ¿sí? Cuando él busca una droga ilegal, cuando tiene acceso a una droga ilegal, ¿sí? Nosotros podemos como médicos dar hasta inclusive ya un término de abuso y más que nada ahí en su definición viene lo que viene siendo el término de abuso. ¿Sí? Ya no está experimentando en sí, aunque esté consumiendo por primera vez, no está experimentando. Y estamos hablando de drogas ilegales. Estamos hablando que la cuestión del abuso ya se puede dar en el diagnóstico del paciente. ¿Sí? El término de abuso hace conciencia, ¿sí? Al consumo de grandes cantidades y está antes de la dependencia. Si hablamos de la clasificación DSM-4, el DSM-4 nos decía uso, abuso, dependencia. DSM-5 maneja consumo leve, moderado, severo. Pero ¿por qué un paciente no puede experimentar con cocaína? ¿Sí? Sí puede, en términos generales puede experimentar, pero en términos ya está abusando de una sustancia ilegal. ¿Sí? Ya buscó una sustancia ilegal, ya tiene contacto con una sustancia ilegal. Entonces, ya más que experimentar, ya está abusando de una sustancia. ¿Sí? Eso es una cuestión que podríamos, es un punto que se puede debatir o que podrían decir, oye, el término de experimental a mí me suena. Ok, puede ser que esté en términos de un usuario experimental, pero en sí el paciente ya al usar una sustancia ilegal, ¿sí? A un paciente que está usando una sustancia ilegal ya no está experimentando, ya está abusando de esta sustancia. Dentro de eso también están aquellos usuarios que son sociales ocasionales y muchas veces vamos a llegar al consultorio y vamos a tener al paciente que dice que consume alcohol de una forma social. ¿Sí? Ese paciente que me dice, no, pues es que yo soy social. ¿Y qué social? ¿Sí? Para él, el consumidor social va a ser que solamente consumo en las fiestas o solamente consumo en las reuniones. ¿Y cada cuando tienes una reunión? No, pues ahí tendríamos que ver el contexto del consumo. ¿Sí? En lo que les di en el temario decía, el consumo social utiliza la droga estando en un grupo de amigos para hacer frente a una situación o presenta de vez en cuando. Pero también vemos el consumo social, que no se va a presentar en un paciente que está yendo, pues, ¿y cuándo vas a las fiestas? Pues principalmente en la semana voy 3, 4 fiestas, entonces a lo mejor ese no es un consumo social. Habrá que ver la expresión de su consumo, la cantidad de su consumo, y a lo mejor ya estamos hablando de otro tipo de consumo. También está el paciente que puede ser funcional o el paciente que puede ser disfuncional. Como vemos, hay pacientes que van a necesitar su droga, cualquier tipo de droga, estamos hablando ahorita de forma general, no específicamente de cocaína, donde puede estar abusando, o sea, puede estar consumiendo en grandes cantidades para poder hacer sus actividades cotidianas y él es funcional, ¿sí? En la cuestión de que, pues, ¿sabes qué? Yo antes de dar una conferencia, pues, no, yo antes de estar aquí con mis alumnos en el diplomado, pues yo tengo que mi copita de whisky y tengo que tomar 2, 3 copitas de whisky para animarme a hablar. Entonces ahí estaríamos hablando de este tipo de paciente de que tiene que hacer su consumo para ser funcional. Y está el otro, el disfuncional, el que de plano, ¿sí? Ahí ya hay una cuestión, ¿sí? Patológica, ¿sí? El consumo de drogas va a afectar a realizar sus actividades cotidianas. Y el paciente ya disfuncional me está hablando de uno de los diagnósticos que yo puedo dar, que es la dependencia, o ya estamos hablando
de que tiene en torno a lo mejor una dependencia, un consumo ya más elevado. ¿Por qué? Porque ya me está afectando en varias áreas, ¿sí? Puede ser en el área laboral, puede ser en el área familiar. Este paciente ya no es funcional. En alguna de las áreas familiar, social, personal, ¿sí? O laboral, me está creando ya un conflicto y ya no es un paciente funcional, ya sería un usuario disfuncional, ¿sí? Ahí también, perdón, perdón, doctor, ahí también ya estaríamos hablando ya de un consumo perjudicial, ¿no? En un momento dado entraría en criterio de consumo perjudicial. Consumo perjudicial, exactamente, porque ya le está afectando, alguna de las áreas ya le está afectando, entonces para él ya es un consumo perjudicial, ¿sí? Ahora, si lo trasladamos hacia los criterios diagnósticos de DSM, ¿sí? Nos vamos a los criterios DSM-4, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos ahí? ¿Qué necesitamos para que esta disfunción nosotros la podamos catalogar entre un uso, en un abuso o una dependencia? Dependiendo del tiempo de droga, ¿sí? El tiempo que el paciente ha consumido esa droga y dependiendo también si presenta, habrá que investigar si presenta tolerancia y habrá que ver si está de síndrome de abstinencia. Si ya vemos que un paciente tiene tolerancia, ¿sí? Que es otro de los términos que también nos estamos viendo también por ahí, siempre cuando llegan, por ejemplo, los pasantes de medicina o también los estudiantes de psicología, y al principio también cuando nosotros a lo mejor no sabíamos tanto de las adicciones, nos preguntaban o nos cuestionaban por tolerancia y nosotros tenemos bien grabado aquí que la tolerancia pues es un valor, pero al transferirlo hacia un parámetro médico, hacia una cuestión médica, estamos hablando de que la tolerancia es una neuroadaptación del cerebro hacia la sustancia. Entonces, claro. Y que es el paso, ¿sí? Es la brecha que me divide del abuso hacia la dependencia, en el caso de DSM-4. En el caso de DSM-5, pues es el paso del consumo moderado al consumo severo, ¿verdad? Ese paciente me tiene que presentar datos de tolerancia, esa neuroadaptación que tiene, más aparte me tiene que presentar el craving, que también es otro de los términos que estamos analizando, que es esa ganas o esa cuestión de querer recurrir a las drogas, ese antojo, por así decirlo, y aparte, pues que ya haya los deterioros o que ya se haya presentado, bienvenida Ani que se integra, que ya se haya presentado anteriormente en el paciente. Entonces, todos estos tipos de usuarios ustedes pueden encontrar también para cada droga. Si, por ejemplo, si nos vamos hacia alcohol, pues en alcohol, esos tipos de usuarios, ¿en qué se van a transformar? Se van a transformar en bebedor social, bebedor problema, bebedor disfuncional. Entonces, que en cada droga, pues tienen sus diferentes. Literatura va a haber mucha, ¿verdad? Acerca de, pero en forma general, nos podemos quedar con experimentales, sociales, funcionales y disfuncionales. Dentro de lo que nosotros marcamos en nuestra valoración médico-psiquiátrica que hacemos al paciente, también tendríamos que marcar esta cuestión. ¿Sí? Tenemos que identificar muy bien hacia el paciente, si el paciente es disfuncional o si el paciente es funcional, porque depende de eso también. Estábamos hablando también acerca de la farmacoterapia que vamos a presentar con el paciente o del tratamiento que yo le voy a dar al paciente, y pues de eso tiene que ver. Mira, mamá, ven. ¿Mande? ¿Ani? No, nada, perdón. Ah, ok. Muy buenas tardes, bienvenida Ani. No se ve su imagen, ¿verdad? Todavía no se ve, no tenemos el honor de conocerla, pero bueno, son problemas técnicos, a lo mejor con su cámara, le puede poner ahí aceptar, y si quiere, es opcional, ¿verdad? Si dice, no, ¿sabe qué? No quiero salir ahorita en el video, no hay ningún problema. Ok. Entonces, estábamos hablando, retomando, acerca de los tipos de usuarios, y pues bueno, principalmente lo que les digo, que los tipos de usuario es como un complemento, ¿verdad? Hacia saber cómo yo voy a plantear un tratamiento al paciente más adelante. Si mi usuario es funcional, bueno, tengo que tener mucho cuidado porque también se darán cuenta los que han tratado con pacientes consumidores, por ejemplo, con tabaco. Yo aquí estoy encargado a nivel región de clínica para dejar de fumar. Y pues bueno, ¿qué pasa con esos usuarios funcionales con tabaco? Porque la mayoría usan tabaco para desestresarte, para ser funcionales en tu trabajo, ¿sí? Entonces de repente tenía pacientes que me venían diciendo que querían regresar a consumir porque estaban estreñidos, porque ellos después de comer, si no fumaban,
no les daban ganas de hacer fisiológicamente del baño, no podían hacer del baño, se estreñían y venían con una panzota, así que parecía, ¿por qué? Porque hay que tener cuidado con esos pacientes funcionales. Entonces, el paciente es funcional con el tabaco, le funciona, malamente lo usan para otras cosas, lo usan como un laxante, o lo usan con el estrés, o lo usan para concentrarse, dependiendo de la nicotina, es otro show también. Dependiendo de las dosis que lo manejes, ahí tienes tanto estimulante como depresora. Pero también esto es importante para saber si tienen un paciente funcional, tengan cuidado cómo van a retirar, ¿sí? O cómo van a manejar, ¿sí? esa cuestión. Y si de plano su paciente es disfuncional, ¿sí? Si vemos que el paciente es disfuncional o un paciente problema, pues entonces ahí también tendríamos que tener cuidado en cómo voy a hacer el abordaje. También, otra de las cuestiones que tenemos, adelante. Fíjese, doctor, que en ese sentido, lo que usted ahorita toca, tiene usted mucha razón, porque justamente tenemos muchos pacientes que lamentablemente tenemos que ir haciendo mucha sensibilización en cuanto a la conciencia de enfermedad, que es una cosa que no solamente se tiene que trabajar en adicciones, sino básicamente en muchas o la mayoría de las enfermedades. Entonces, justamente esto que usted toca es algo muy interesante, esta parte que usted está hablando, me parece muy interesante en el sentido de la conciencia de enfermedad, ¿no? Porque eso es donde a veces los pacientes, pues precisamente se resisten, ¿no? A aceptar. Desde incluso yo les manejo mucho esta terminología que usted ahorita nos está compartiendo en cuanto a hablarles de que pues no es algo que nosotros lo digamos, ¿no? Sino es un comité de expertos que se reunió, que definió que justamente las adicciones, pues se trata de resolver una situación que el paciente, pues, de alguna manera ha generado por muchos factores, ¿no? Claro. Sí, y también es importante dejarles saber en claro que si ya tienen una adicción, estamos hablando de una enfermedad, y de hecho yo se los hablo, es una enfermedad crónica, ¿sí? Al igual que la diabetes, al igual que, pero esta enfermedad crónica se encuentra acá arriba en el cerebro, y tiene mucha razón el hacerles conciencia de enfermedad. Fíjate que en esto de hacer conciencia de enfermedad, también más adelante yo creo que también se van a encontrar, o a lo mejor muchas veces ya lo han visto, todo este modelo de la rueda del cambio que da Polchowski y Clemente, donde maneja las fases de contemplación, precontemplación, contemplación, ¿sí? Sí. Preparación, acción, ¿sí? Mantenimiento y recaída, ¿verdad? Todo esto me va a servir también como clínico para yo saber también en qué parte de esta fase está mi paciente, y de ahí me va a dar mucho pauta para las acciones que yo voy a hacer. Si mi paciente está en precontemplación, ¿sí? O sea, de plano no tiene nada de conciencia de enfermedad, pues bueno, ya mis acciones pues irían más encaminadas a esforzarme en esa conciencia de enfermedad, a mostrarle, ¿verdad? ¿Cuál es la adicción? ¿Qué es la adicción? ¿Cuál es la adicción? ¿Cuáles son las consecuencias a corto y a largo plazo? Todo esto. Tanto en los tipos de usuario también, otra cosa que yo debo de identificar y otra cosa que también tenemos son los monusuarios contra los poliusuarios. Raramente, yo tengo alrededor de 9 años tratando con personas con adicciones, y bueno, raramente me he encontrado pacientes monusuarios. No sé si alguno de ustedes se ha encontrado así que nada más diga, ¿sabe qué, doctor? Mi problema, y yo solamente consumo esta droga. Los monusuarios generalmente pues usan una sola droga, y los que más me he encontrado así en mi práctica pues son los que son usuarios de tabaco. Pero sí, de ahí para allá, la mayoría son poliusuarios, ¿no? Poliusuarios. La mayoría de ellos son policonsumidores, perdón, en ese sentido. Policonsumidores. Exactamente. En ese sentido, por ejemplo, ahorita la institución, en Centro de Integración Juvenil, hay un proyecto de investigación con el Instituto Nacional de Cancerología, con el INCAN, que es a través de una translocación de los genomas, que es un estudio de investigación que se está desarrollando, y bueno, ahorita en centro lo estamos llevando a cabo con pacientes que tienen algunos criterios, que cumplen criterios, en este sentido como monusuarios. Hay algunos que deben de ser monusuarios, pero justamente es lo que usted dice, regularmente no son muy pocos los pacientes que tenemos consumidores naturales o puros de nicotina, ¿no? La mayor parte de nuestros pacientes son
usuarios, ya sea hasta en modelo de experimental, que de pronto dicen, no, es que yo ya probé la cocaína, doctor, ya probé la marihuana, ya hasta ahora el famoso dextrometorfano también nos han referido Exactamente. unos pacientes que son experimentadores o en abuso ya incluso de dextrometorfano, ¿no? Sí, de hecho también tenemos esas nuevas drogas que se están incluyendo, ¿verdad? Lo famoso, el sugar candy o el purple dark, como le llaman. Ahorita les inventan nombres, ¿verdad? Para tratar de, no, le voy a cambiar el nombre, le voy a decir otra, pero al final de cuentas, pues igual estamos en la jugada, ¿verdad? Y ahí vamos, pero sí tenemos esa cuestión de los poliusuarios, y por ejemplo, inclusive con los de tabaco, generalmente siempre está ligado al alcohol, y así sucesivamente hay otros que manejan esa dualidad, ¿verdad? En la cuestión de manejar los términos, ¿sí? Ustedes se van a topar con 3 modelos de diagnóstico que pueden brindar. Siempre les comento que usen el que más les guste. Está el modelo de DSM-4, ¿sí? Que maneja a las adicciones en 3 niveles, que maneja lo que es el uso, el abuso y la dependencia. El DSM-5 que hace los cambios, y casi es lo mismo, no hace muchos cambios, gracias a Dios no hizo muchos cambios en adicciones como en otras alteraciones, ¿sí? Psiquiátricas. En adicciones lo único que cambia son las nomenclaturas. Si usamos criterios de DSM-5, maneja los criterios de leve, moderado, severo. Sí, me gusta más a mí manejar, por ejemplo, uso, abuso y dependencia, se me hace más clínico, ¿verdad? Pero cada quien pues puede manejar sus criterios siempre y cuando los que más les gusten. Y también están los criterios también que me gusta manejar, que son los del CIE-10, que ahorita también ya están por migrar a los del CIE-11, que todavía son un poquito más complicados porque no los agrupa por patología, ¿verdad? Pero aquí los criterios que ustedes quieran manejar son excelentes. Lo que siempre les comento, hola, bienvenido Luis. Lo que siempre les comento es que nos basemos siempre en uno. Si a mí me gustan los criterios del DSM-4, pues adelante con los criterios del DSM-4. ¿Sí? Y siempre en las notas clínicas, ¿sí? O en mis notas que voy a poner, pues poner si el paciente presenta criterios de dependencia con base a DSM-4, en lo que muestra, por ejemplo, lo que es síndrome de abstinencia, tolerancia, crédito. ¿Sale? ¿Sí nos escuchas bien, Luis? Sí, sí, sí. Ok, bienvenido, Luis. Gracias, perdón por la hora. Buenas tardes. Ahí va. Buenas tardes, buenas tardes. Entonces, cualquiera de las sustancias que se pueden clasificar con cualquiera de estas nomenclaturas, DSM-5, DSM-4 o CIE-10. Dentro de lo que viene siendo cocaína, en cocaína van a encontrar que la principal, van a encontrar diferentes formas, ¿sí? Lo que es la cocaína, la pasta base y el crack, dependiendo de las preparaciones, ¿sí? Dentro, por ejemplo, les puedo comentar que acá en el norte, nosotros aquí estamos en Tamaulipas, sí, una de las drogas de mayor consumo es precisamente el clorhidrato de cocaína, por lo que he tenido la experiencia de trabajar cercanamente con los usuarios de cocaína. Es común acá en el norte, sí, el consumo de cocaína, ¿sí? Y también, pues obviamente, el consumo de marihuana también está muy elevado por acá en el norte. Ahora, dentro de la cocaína, dentro de las preparaciones, cómo la vayan preparando, si es una cocaína de forma química, si es una cocaína en polvo, también denominarlas como se debe. Si estoy hablando de cocaína en polvo, nosotros le vamos en la nota pues, poner clorhidrato de cocaína. Si es una cocaína química, entonces ahí ya es pasta base de cocaína, o si es también la famosa piedra, entonces estamos hablando de crack. Eso también ayudará bastante. Dentro de la cocaína, dentro de la clasificación farmacológica, estamos viendo que la cocaína, ya vimos que la cocaína es una droga estimulante que me va a dañar toda esta vía dopaminérgica que estudiamos, ¿verdad? Y que me va a causar. ¿Cuáles son los efectos que vamos a ver clínicamente con el paciente o cómo vamos a encontrar a un paciente? Principalmente, pues las pupilas van a estar, clínicamente lo vamos a ver con pupilas dilatadas, vamos a ver un paciente que está muy agitado, puede estar muy nervioso, puede estar muy eufórico,
¿sí? Puede presentar dentro de los efectos físicos más esperados las taquicardias. Acá en el servicio de urgencias, ¿cómo nos llega el paciente? Nos llega con una taquicardia supraventricular. Entonces, parte del manejo, lo que les decía ahí, bueno, no se estresen por los manejos farmacológicos porque dentro de este diplomado les van a enseñar a manejar todas estas cuestiones, toda la terapia, ¿verdad? Pero si el paciente intoxicado por cocaína llega con una taquicardia supraventricular, llega agitado, llega muy asustado, ¿sí? Cuando llega ya al servicio de urgencias, el paciente, pues, más que enfiestado, más que alegre, más que eufórico, llega muy asustado. Me han tocado atender varios casos de estos pacientes, ¿sí? Y pues lo principal, ¿verdad? Igual el ABCD que todos nosotros como médicos conocemos, el principal abordaje que tenemos que hacer, pero bueno, más adelante van a trabajar con esto. Por ahí, no sé quién haya trabajado anterior, también quién haya trabajado ya con vamos a pasar a otro tema. Vamos a enfocarnos en lo que viene siendo en el módulo, vimos unas actividades, ya por ahí estuve revisando, hablando de los foros. ¿Quién tuvo alguna duda, alguna pregunta con el foro? ¿Qué les pareció el foro? Pues yo en lo particular, pues es muy interesante, ¿no? Conocer esta parte de la neurobiología, ver cómo está funcionando el cerebro o cómo está reaccionando frente al uso de sustancias. Ya conocía un poquito por ahí el tema, pero sí me amplió mucho el panorama y creo que es muy importante porque es la base de muchas cosas, ¿no? De lo que una persona con problema de adicción a muchas sustancias lo sufre. Entonces, pues a mí me pareció muy interesante. Realmente no tengo dudas. Creo que el material que nos están proporcionando, pues es muy buena opción para nosotros ampliar un poquito el conocimiento, que ese es el objetivo, creo, ¿no? Sí, muy bien. Adelante, Doc. Sí, a mí la verdad me pareció muy didáctico, muy bueno el video de los ratoncitos. Sí, Sí, es El Mouse video de muy los Party. bueno. es genial, de hecho, bueno, en realidad es un video que hasta para ponérselos a los pacientes e incluso a los jóvenes que tanto les fascina, digo, de alguna manera estas cosas de los videos y los dibujitos y esas cosas, me ha gustado, o sea, porque de verdad creo que el llegarle a explicar a un paciente de manera, ahora sí, con términos, vamos, vamos a nivel de nuestros pacientes que nos puedan entender el lenguaje en cuanto a no utilizar tanta terminología científica. Yo de pronto pongo el video, esto me pasó entre ayer y hoy en la unidad con un paciente usuario de marihuana, y le pongo el video, ¿no? Justamente de los ratoncitos y contento, ¿no? Pero me dice, o sea, doctor, ¿a poco todo eso me puede pasar, ¿no? O sea, todo eso, todos esos daños puedo tener. Le digo, pues fíjate que sí, lamentablemente. ¿Qué te digo, verdad? Que te Sí, puede provocar un entonces, administrador. Tú tienes la decisión, finalmente yo te estoy informando, porque eso es parte de nuestro trabajo, ¿no? Informar. Finalmente ellos, es como tratar de ir tomando la temática de reducción de daño, reducción de riesgos, dándole la información, ¿verdad? claro, sí, y me parece muy bien, por ejemplo, en este tipo de foros, tenemos los perfiles de cada uno de nosotros. Nosotros somos profesionistas en el área de la salud y la cuestión del foro es esa, retroalimentar. ¿Sí? Por ejemplo, estuve leyendo los comentarios de cada uno, me tomé el tiempo para leer los comentarios de cada uno y retroalimentarlos, ¿verdad? Y ahorita que entro al foro para revisar los comentarios pendientes y terminar de calificar, veo que el foro está completo. Entonces, podemos intercambiar la información. De hecho, viene otro foro, entonces siéntense con la libertad de poner ahí toda la información que ustedes gusten y también cualquier duda, cualquier pregunta, también ahorita les voy a pasar mi número de teléfono para que cualquier duda, cualquier pregunta, aquí estemos. Me imagino, ¿ya tienen grupo de WhatsApp? Sí, ya nos agregaron a uno. Sí. Bueno. Sí, ya lo voy a agregar, doctor. Bueno, para ahí les voy a pasar también un artículo, también para que lo tengan, y complemente
la información en cuanto al módulo 1. A mí me toca todo lo que es el módulo 1, que es la introducción. Entonces, lo más importante para mí es que todos ustedes estemos, al final todos nosotros, estemos en el mismo canal, con mismas definiciones, con mismas acciones y enfocados hacia lo que sigue. Vamos a irnos de la mano y poco a poquito el diplomado va a ver que van a cumplir sus expectativas. El material, todos los artículos, todo el material que nosotros elegimos, principalmente es para eso, pensado en ustedes, y tratamos de poner lo más reciente y pues tratar de estar actualizados dentro de esta información. Dentro de los foros, ustedes pueden también poner archivos adjuntos, también se pueden poner archivos adjuntos en caso de que, ¿sabes qué? Quiero poner este artículo porque me pareció interesante, lo pueden adjuntar hacia el foro y lo podemos compartir y lo podemos analizar en grupo. En este foro, por ejemplo, vimos lo que es la importancia, ¿sí? De lo que viene siendo la medicina de la adicción en cada una de sus áreas. Platicar un poquito de las experiencias. Por ejemplo, ahorita estamos platicando con Héctor, que tiene, él es médico del Centro de Integración Juvenil, entonces estamos platicando ahí acerca de todas las experiencias que ha tenido, de todo. Entonces, todo eso lo podemos retroalimentar. Ahorita que entonces, también las videoconferencias también van a ser para eso. Sí, la siguiente videoconferencia nos vamos a enfocar más, ahorita más que nada lo que queremos es conocernos, romper el hielo, platicar adecuadamente, y ahorita ya en la siguiente pues ya metemos un poquito más, el segundo módulo viene más implícito en lo que es ahora sí ya cocaína, generalidades de la cocaína. Dentro del foro ya todos van a tener su calificación el día de hoy, ya algunos ya lo estaba ya estoy en el diplomado, muchas gracias. Ya los estoy calificando, los termino de calificar hoy para que ya tengan su calificación. Si tienen alguna duda, estamos. La verdad, todos han participado, agradezco bastante que hayan participado y pues por ahí vamos a estar al pendiente. Dentro de otra de las cuestiones es la autoevaluación. De las autoevaluaciones, no se estresen, las autoevaluaciones principalmente para eso son, para que uno sepa qué área reforzar. Ya vi que todos ya hicieron sus autoevaluaciones también, ya vi que a todos les fue muy bien, eso es algo muy bueno, sí, eso los felicito bastante por todos sus logros que llevan hasta ahorita, y pues en autoevaluación se pueden equivocar, no hay ningún problema, es para autoaprender. Okay. No está tan difícil, la verdad, yo lo reprobé como 2 veces, no es cierto. No está difícil, el examen es basado específicamente en la lectura, en las lecturas que vienen ahí, no hay nada más, ¿sí? Y bueno, principalmente también el examen, no se estresen por el examen también está hecho a un modo de que más que nada sea una autoevaluación para el alumno. ¿Qué es lo que más me interesa a mí? El poder tener esta retroalimentación de cada uno de ustedes, el que si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta con en este módulo, pues bueno, yo poder ser su tutor y su guía. Para aquellos que, por ejemplo, no tengan, a lo mejor es mi primer diplomado o es mi segundo diplomado, y aquí es donde voy agarrando el hilo a todo esto de las cuestiones en línea, pues sí, en la cuestión en línea te abarca un poquito más hacia el autoestudio, hacia que tú busques más un poco los recursos, pero también siempre hay contigo un tutor. Y esa es mi función el día de hoy con ustedes, ser su tutor. En cuanto pueda compartir de lo poco, de lo mucho que sepa, acerca de mis experiencias con pacientes, la verdad me han ayudado bastante este tipo de diplomados. Acabo de terminar el diplomado de prevención y tratamiento de las drogas, que también lo tomé principalmente para avisarme, y pues ahí vi muchos colegas, y dentro de las sesiones pues aprende uno también mucho, porque pues resolvemos un poquito de dudas y de preguntas. Entonces también tienen mi número ahí ya en el diplomado, para si tienen alguna duda o alguna pregunta, yo voy a estar ahí al pendiente, tanto de las actividades como también se vale apoyarnos entre nosotros para la cuestión de la práctica clínica. Sabemos que en esta cuestión de pacientes adictos, usuarios de polisustancias o de monusuarios,
el tratamiento que les debemos de dar pues debe ser un tratamiento integral y pues no hay, por ejemplo, si hablamos de farmacoterapia, no hay un medicamento que sea específicamente para un cierto tipo de droga. Solamente de eso, pues conocemos el Champix, la vareniclina, pues sí está dado para el consumo o para el paciente consumidor de tabaco, pero de ahí para allá no hay un medicamento que diga, este medicamento está hecho específicamente y especialmente para tratar al paciente con cocaína. No, nos tenemos que basar de otro tipo de medicamentos. Adelante. A mí me llama mucho la atención en un sentido ya práctico con los pacientes usuarios de cocaína, que algunos ya cuando les practicamos la clinimetría de personalidad, que es un instrumento de apoyo muy bueno, llámese Salamanca, cualquiera cuestionario neuropsiquiátrico internacional, de alguna manera al aplicarles esa escala, vamos viendo, perfilando al paciente en un enfoque ya, en una personalidad, por decir, la antisocial, al paciente consumidor de cocaína. Entonces es un paciente muy complejo, ¿no? Muy difícil porque llega, per se la personalidad, válgame la expresión, ya del antisocial, pues es muy impulsiva, ¿no? Y la cocaína es una sustancia que obviamente en un principio da obviamente un efecto de impulsividad todavía más aumentado, ¿no? Entonces los pacientes llegan muy intolerados, ¿no? Muy intolerados, prácticamente casi no cooperadores al interrogatorio, ¿no? Y es ahí donde de pronto hasta ya el indicarles algún fármaco, de pronto ya ellos ya lo toman como una agresión, ¿no? Digo, no, espérame, no me vayas a golpear. ¿No? Sí, la verdad. Y qué bueno, por ejemplo, y de hecho en un comentario que pusieron acerca, creo que fue, tengo comentarios, ¿quién habló de farmacoterapia? Tú, Héctor, ¿verdad? Sí. Así, sí, precisamente en tu comentario, ¿verdad? Donde hablabas acerca de todo esto, meterte todo en la epigenética del paciente. O sea, el paciente, el usuario, ¿sí? Y el paciente que ya tiene una adicción, pues precisamente se mezclan todas esas cuestiones. Y nosotros como médicos, pues principalmente es buscar el diagnóstico del paciente, pero también buscar todo esto. Por ejemplo, el aplicarle la clinimetría es algo muy bueno en la cuestión práctica, porque estoy viendo también lo que es patología dual. Si ya hay, por ejemplo, aquel paciente, imagínate, ese paciente que tú me comentas, antisocial, consumidor o dependiente de cocaína, es un paciente así que no me golpees y hasta también le puedo decir no me vayas a matar, ¿verdad? Porque es una combinación muy fuerte, ¿sí? No es igual a tener un paciente a lo mejor límite, ¿sí? Con un paciente límite con cocaína, pues bueno, pues a lo mejor lo puedes manipular mejor, pero un paciente antisocial. Entonces, si tú estás detectando eso, pues entonces ya tu clínica, tu forma de empezarte con el paciente, ya vas a tener esa precaución, y sabes que este paciente es un paciente que tiene un trastorno de personalidad antisocial, más aparte trae este consumo, pues las consecuencias también pueden ser también hacia mí. Entonces debo de manejar con cuidado este caso y debo de saber cómo voy a implementar este tipo de situación, ¿verdad? Entonces, el que ustedes puedan muchas veces detectar esa patología dual en este paciente, el paciente, ¿cuáles son las patologías más comunes asociadas con cocaína? Principalmente las complicaciones que pueden ser anteriores o posteriores. Bueno, vamos a ver, subsecuentes al consumo de cocaína, lo primero que tenemos, la paranoia, ¿sí? Una paranoia que no específicamente tiene que ser un trastorno de esquizofrenia paranoide, sino puede ser la paranoia sola, puede ser ya un trastorno de esquizofrenia con paranoia o esquizofrenia paranoide, puede ser también ¿qué otro está muy ligado? Los trastornos de ansiedad, ¿sí? Los ataques de pánico. Los trastornos de pánico, todo esto con el paciente, que puede ser anterior también, anterior a su consumo de cocaína, o sea, si la patología es anterior, estamos hablando a aquel paciente que ya tenía su trastorno de ansiedad, consume cocaína,
se le dispara más a un trastorno de ansiedad y tiene un trastorno de ansiedad, pues superior a lo mejor los trastornos de ansiedad que tenía anteriormente eran leves, estaba controlado, consume cocaína y esto se va a disparar más. Entonces, todo esto dentro de lo que es la historia clínica médico-psiquiátrica que nosotros hacemos, nos va a ayudar bastante. El poder hacer, podemos aplicar clinimetría, excelente. Que hay escalas muy básicas, muy breves, que podemos usar. Hay unas que son muy largas, por ejemplo, no les voy a decir hagan un MMPPI o algo así que sean muy largas, pero sí, por ejemplo, un Salamanca es muy interesante, me gusta manejar Salamanca. Sí, Hamilton para ansiedad y para depresión, y también importante dentro de la escala que nosotros hacemos, también siempre ver al paciente, preguntar o investigar ideaciones acerca de muerte o ideaciones suicidas. Sí, pensamientos de muerte, ideaciones suicidas, siempre hay que tener ahí siempre esa cuestión. Sí. En patología dual, pues es algo que pues, nos van cambiando. Antes le llamábamos comorbilidad psiquiátrica y nos acostumbramos tanto al término de comorbilidad psiquiátrica, la verdad, pero ahora nos dicen, no se llama así, ahora es patología dual, ¿verdad? Entonces, pues bueno, buscar esa patología dual en el paciente y ver, ¿verdad?, de dónde viene el consumo, si el consumo viene de una forma individual o si el consumo viene en conjunto con otra patología. Eso también nos compete a nosotros y prácticamente poco a poco lo vamos a hacer. Y bueno, el uso de las clinimetrías, de esas pruebas que nosotros podemos aplicar dentro de la consulta, está muy bien porque nos complementa nuestra sospecha. A lo mejor yo tengo sospecha de un trastorno de personalidad, bueno, aplico un test que me ayude. Si yo tengo una sospecha de una depresión, bueno, puedo complementar, ¿verdad? Aunque clínicamente, sí, oye, ¿sabes qué? Casi siempre los pacientes de depresión me gustan porque son de libro, pero en los adolescentes sí es diferente. Los adolescentes es otra variante. De la depresión se presenta diferente completamente en un adolescente que en un adulto, pero los adultos, bien fácil porque pues, son de libro. Entonces tú lo vas a ver así de libro, pero no está de más comprobarlo. Por ahí también les encargo, si ya vieron, no sé si vieron, ¿algo suena? No, ¿es aquí conmigo? El video de la doctora Wolkoff, no sé si lo vieron, no sé qué les pareció. Sí. Ese video, pues yo lo veo una y otra vez. Cada vez que lo veo le estoy entendiendo cada vez más. Todavía no lo termino de entender, pero cada vez que lo veo le entiendo. La verdad, explica muy bien todo lo que es el cerebro del adicto. La doctora pues es experta en ese tema. Entonces, todos esos, los que son videos, los que son las lecturas de la unidad, generen una carpeta y pues guarden todo lo que puedan guardar, les va a servir. En un futuro yo tengo ahí mis archivos y de repente busco algo y la verdad me ayuda bastante, tanto para apoyo de los pacientes o como también para personal, algo que se me haya pasado, me regreso al archivo y ya veo, mira, esto se me estaba pasando. Entonces, dentro de esta primera unidad, pues, qué bueno que se hayan tomado la libertad de jugar con el mousepad, que es el video de los ratoncitos. Ese también es muy interactivo y es parte de las cuestiones interactivas que tenemos, ¿verdad? El video también de la doctora nos va a ayudar a comprender un poquito acerca de esto. Dentro del artículo que manejamos de la neurobiología de la adicción, yo les voy a complementar con otro artículo que se los voy a hacer llegar, que es del NAIDA, que también es una serie de reportes de investigación. A mí me gusta mucho lo que es la medicina basada en evidencia. Y bueno, les voy a compartir este artículo de la NAIDA, que también les va a servir mucho, tanto para, no tanto para su examen, porque su examen viene basado de las lecturas de los cursos que tenemos, pero este artículo se los voy a compartir para conocimiento, reforzar los conocimientos que tenemos en lo que viene siendo el área de cocaína. No sé si hasta ahorita tengan alguna duda, alguna pregunta. No, yo de mi parte no. ¿No? ¿Luis? No, todo bien. Digo, llegué un poquito tarde. Más bien, sí, una duda. ¿Este foro no queda guardado o nada más es en línea y mientras se interactúa? Digo, porque yo me vine corriendo, la verdad, y tarde, pero no te preguntar preocupes. si lo pudiéramos consultar de manera posterior.
si este video se está grabando, ahora sí que puedes decir, mamá, prende la televisión, estoy en televisión. Se está grabando y lo pueden consultar las veces que ustedes quieran, las veces que ustedes crean necesario, lo pueden consultar. En caso también, le comentaba también, en caso de que conocemos que pues, el perfil de la mayoría de aquí va a ser, son personas ya trabajadoras, y que pues de repente pues tienen alguna consulta, de repente tienen guardia en algún hospital. Sabemos que a lo mejor en alguna de las ocasiones no podrán estar en la conferencia, no se preocupen, la clase se va a dar, se va a guardar, y ustedes la van a poder consultar las veces que quieran. Qué mejor el tener esta plenaria, ¿verdad? Para poder platicar, para poder conocernos mejor, para poder resolver las dudas en vivo, pero si no, pues ustedes pueden consultar el video las veces que ustedes quieran. Ani, no sé cómo te has sentido, y también si tienes alguna duda, alguna pregunta. Pues no, ahorita todo súper claro, pues ya conocí un poquito la plataforma esa de los ratoncitos. Yo hice mi servicio social y el doctor, de hecho, como que se basaba mucho, ¿no? Les explicaba en cuál es el de día, la clínica de día a los niños, y pues el doctor se basaba mucho con los ratoncitos y era como que más didáctico con los pacientes. Entonces, digo, esa plataforma ya la conocía y pues, Qué bueno. pues se me hace muy bueno. Muy fácil ya dominarla. Y sí, son herramientas que nos van a ayudar bastante cuando estamos enfrente de un paciente, o también nos van a ayudar también para reforzar todo nuestro conocimiento. El diplomado los va a ayudar a reforzar todo ese conocimiento que ya tienen, y también tratamos de meter todo lo nuevo para que ustedes estén lo mejor actualizado. Entonces, yo por ahí les voy a estar mandando, si ustedes me lo permiten, yo les voy a estar mandando algunos artículos, o les voy a estar mandando información, tratar de mandar la información más actualizada de todo esto. Y también, si ustedes también quieren compartir alguna información con un servidor, tienen mi número y lo podemos platicar, analizar. Claro que sí, porque lo más importante para mí, pues es esta enseñanza que es de los dos lados, tanto de lo poco que yo sé de ustedes, como de lo mucho que ustedes saben hacia mi persona, ¿sí? Yo estoy aquí para servirles y voy a estar a lo largo de todo el diplomado, no nada más porque me tocó el primer módulo, yo ya no los voy a ver en el módulo 2 o 3 o 4, siempre que tengan alguna duda y que yo los pueda ayudar, con toda confianza. Cuenten conmigo, para eso estamos. Muchas gracias. Gracias. Adelante. Doctor, una pregunta. Mire, en cuanto a ver, ahora sí compartir un poquito en el grupo con los compañeros, con usted que nos está haciendo favor de apoyarnos en el diplomado. En este momento yo tengo un paciente, es un masculino de 33 años de edad. Él es dependiente a crack. Ok. Ya tuvo un evento psicótico previamente. Bueno, más bien ya tuvo un par de eventos psicóticos. El paciente ahorita no debutó como con un cuadro psicótico, pero más bien me impresiona depresivo de pronto, pero no está psicotizado. En este momento, bueno, no sé, quería compartir este caso porque quería ver qué opinión me daba usted con respecto al esquema terapéutico farmacológico, o mis compañeros o la maestra me puedan compartir. Yo le inicié con un medicamento, bueno, pero lo conocen, pregabalina, en cápsulas de 75 miligramos a una dosis de una cada 12 horas, y le inicié un antidepresivo tricíclico, ahora sí, el mayormente usado, que es la fluoxetina, ¿no? De 20 miligramos. En este sentido, bueno, no sé, es lo que yo le acabo de iniciar a mi paciente. ¿Qué recomendaciones me podría dar usted o el grupo en cuanto a este paciente que les comparto? Bien, mira, si él ha tenido efectos psicóticos que son esperados por el crack, ¿sí? Que generalmente estos eventos psicóticos se presentan o en un estado de intoxicación o dentro de la fase de abstinencia posterior a la intoxicación de este paciente. Pero ahorita, como lo comentas, ahorita no tiene un daño orgánico, ¿verdad? Porque no se quedó en ese estado psicótico, se revierte y está en un estado, digamos, ahorita tiene su dependencia, pero no está en
un estado psicótico. Entonces, el manejo con pregabalina le va a ayudar, ¿sí? Generalmente podríamos usar, yo por ejemplo, en este tipo de pacientes con crack, el que más ha funcionado, ¿sí? Es algún neuromodulador, ¿sí? Como puede ser carbamazepina, pero más seguro con ellos el valproato, ¿sí? El valproato sódico de magnesio, ese es el que más funciona. Y con el valproato siempre me voy a la dosis estándar, que generalmente la calculamos a 15 miligramos por kilogramo de peso. Hay algunos que inclusive podemos darle una dosis adecuada. Por ejemplo, si ese paciente, no sé cuánto pese aproximadamente. Él está pesando alrededor ahorita de 89 kilos. Ok, vamos a redondear a 90 kilos. Si lo calculamos a 15, le toca 1 gramo con 350 de valproato. Si la presentación me trae 400 miligramos, entonces más o menos cuánto, o dependiendo de la que consiga, de 200 o de 400, ¿verdad? Más o menos se la titulamos a cada 8 horas y los dividimos estos 1.300 gramos, ¿sí? Los dividimos cada 8 horas y el paciente generalmente tiene muy buena aceptación. El valproato ayuda a inhibir el craving un poquito. Vas a notar que el paciente disminuye el craving hacia el crack. La verdad, cuando vean más adelante, decían mis maestros, y a lo mejor si son los mismos, les van a decir lo mismo, el crack es la pesadilla del consumidor, ¿sí? Y la bendición del narcotraficante, porque la verdad genera esa adicción fuerte en segundos, rápido para el paciente. Entonces, el valproato clínicamente y en estudios ha mostrado mucha eficacia en estos casos, ¿sí? Por ejemplo, te podría decir, pacientes, por ejemplo, de este tipo, puedes intentar con valproato, llévate una dosis estándar, ¿sí? 15 miligramos kilogramo de peso, se lo divides en 3 dosis y, bueno, la puedes ayudar. En cuanto a fluoxetina, cuando usamos antidepresivos, que usamos, por ejemplo, este tipo de antidepresivo, por ejemplo, la fluoxetina, que es un antidepresivo de los más nobles que tenemos, pues hay buena aceptación. Los puedes manejar dual, pero generalmente yo siempre les empiezo con monoterapia, principalmente si, por ejemplo, es más el estado psicótico, el craving y todo, y lo de depresivo pudiera ser secundario después del estado postpsicótico, ¿sí? Podríamos empezar. Si ya lo iniciaste, pues hay que dejarle la dosis de mantenimiento. Dentro de la fluoxetina, lo único que tendríamos que estar monitorizando en el paciente es el pensamiento o la ideación suicida, porque la fluoxetina tiende a aumentar este tipo de tendencias en el paciente. Entonces, nada más estar ahí monitorizando. Ahora, si el paciente, pero esto lo presentan más en pacientes jóvenes, si el paciente ya es adulto, pues esto puede presentarse en casos aislados, pero no dejar. Yo les recomiendo mucho, ya que yo hago en mi práctica tanto profesional, ¿verdad? Es hacer la interacción medicamentosa. Es muy importante que si yo voy a la recaptura de serotonina con un medicamento, con un neuromodulador, pues bueno, tendría que manejar esa interacción medicamentosa. Si esos dos medicamentos no van a interactuar y no me van a potencializar uno a otro. En el caso, por ejemplo, si tú decidieras para un caso psicótico del paciente darle una dosis de aspirina y aparte el paciente está consumiendo, por ejemplo, su fluoxetina, la fluoxetina potencializa el efecto de la benzodiazepina y que voy a tener como resultado que mi paciente puede caer en insuficiencia respiratoria, se puede complicar la infección. Hay fármacos, por ejemplo, si mi paciente tiene un estado de esquizofrenia y está tomando antipsicóticos y yo el antipsicótico aparte le mezclo un antidepresivo, si no es el antidepresivo correcto, esa interacción me puede potencializar los efectos. Y bueno, sí me ha tocado, por
también aparte de eso, trabajo en el servicio de urgencias. Me han tocado pacientes que llegan al servicio de urgencias por esas cuestiones. Entonces, no sé si ustedes manejan o han manejado anteriormente lo de las interacciones farmacológicas. ¿No? Bueno, les voy a dar una herramienta que sirve de mucho y que también los invito a que empiecen a hacer este tipo de interacciones con medicamentos, cualquiera que le ponga. Por ejemplo, si mi paciente está consumiendo fluoxetina, pero tiene un problema cardíaco y usa metoprolol, entonces esos dos medicamentos hacen interacción. Entonces la fluoxetina me potencializa el metoprolol y voy a tener al paciente que me va a caer en urgencias con una bradicardia sinusal, o me puede caer en paro cardíaco porque la fluoxetina me va a potencializar actúa en el citocromo P43 y me potencializa, y esas son las cuestiones de las interacciones. Antes de, por ejemplo, manejar en psicofármacos, no se asusten, la mayoría de los psicofármacos van a causar interacciones medicamentosas, nada más que las interacciones medicamentosas las vamos a dividir en leve, moderada y severa. Si yo tengo una interacción severa, por ejemplo, en el caso que les hablo de fluoxetina con metoprolol, paciente con metoprolol, no le voy a dar fluoxetina, paroxetina o esas cuestiones, ¿sí? Ahí pues obviamente sí está contraindicado. Déjenme ver si tengo aquí. Oye, doctor, perdón, y en este caso donde comentas que esta interacción de fluoxetina con metoprolol no es tan recomendable, optamos por más bien usar otro tipo de antidepresivos, sertralina, por ejemplo. Sertralina. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es el antidepresivo que te pudiera hacer menos interacción? Estaríamos hablando de los nuevos, por ejemplo, escitalopram. Fluoxetina, sertralina pudiera ser, pero por ejemplo, de los antidepresivos de estos de segunda generación inhibidores de la recaptura de serotonina, el escitalopram ha manejado menos interacciones. Entonces, pudiéramos optar por eso. O pudiéramos optar por ejemplo, duloxetina, ¿sí? Que también, pero si el paciente no tiene el suficiente dinero para conseguir este tipo de medicamentos, pues tendríamos que ver también cómo podríamos, no le podemos quitar su medicamento de base, ¿verdad? Pero sí podríamos ver cómo podríamos, yo me voy a las vidas medias, ¿cuál es la vida media de la fluoxetina o cuál es la vida media de la sertralina? Entonces podríamos manejar el perfil de los horarios. Bueno, tómate la fluoxetina primero, se te acaba el efecto de la fluoxetina, tómate la hora que te toca, y pues así es una forma de contrarrestar esos efectos. Todo. Hay una página, no sé si se vea, a ver, que se llama drugs.com. ¿Sí? En esta página, de hecho ahorita se las mando por terminando la clase, se las mando, ahí viene una que se llama Interaction Checker, y ahí podemos checar las interacciones de una forma gratuita para el paciente, y te deja poner todos los medicamentos que el paciente consume y todos los medicamentos que tú le vas a recetar, te los hace la interacción, y tú ahí vas a conocer, ¿verdad? Y poco a poco pues te los vas aprendiendo de memoria, ¿verdad? Pero si no tenemos duda, esa página ayuda bastante. Y en la cuestión de psicofármacos, nosotros como médicos especialistas en esto, en la empresa del tratamiento de las adicciones, tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de fármaco que le voy a poner al paciente para evitar los síndromes neurolépticos malignos, para evitar todo ese tipo de interacciones que me pueden generar taquicardias, que me pueden generar bradicardias y que me pueden poner en riesgo al paciente. En la cuestión del paciente que ya tiene medicado el doctor Héctor, me parece buena la combinación que usó, es buena, funciona, pero también en este tipo de paciente con crack, te vas a dar cuenta que a lo mejor valproato puede ser un poquito más de utilidad. En caso de que el paciente, por ejemplo, si fuera de marihuana, creo que ahí sirve mucho pregabalina, inclusive hay estudios donde dicen o donde manejan que la gabapentina tiene un mayor éxito terapéutico en este tipo de pacientes. Entonces, siempre podemos usar este tipo de medicamentos, y pues bueno, ¿qué es lo que te va a dar la pauta? Pues la mejoría clínica, el que tú estés viendo al paciente. Si el paciente, por la combinación que tú le diste de pregabalina y fluoxetina, está saliendo adelante y está presentando mejoría clínica, no lo cambiamos, lo dejamos, y recuerden que cada paciente prácticamente es un mundo, ¿verdad? Y pues ese puede ser el tratamiento para el paciente.
pacientes. Sí ayuda, sí es buena combinación. Nada más estar al pendiente ahí del paciente de que vaya evolucionando bien y que no se presenten estas cuestiones como ideaciones suicidas, pensamientos de muerte que puedan exacerbar en el paciente. Sí, y justamente este paciente de pronto es como un poco preocupante porque no es expresivo. Obviamente toda su clínica es, o sea, es poco expresivo. De hecho, está muy hipotímico. Inmediatamente se impresiona hipotímico. Y le digo, ahorita en este momento, les comento, en este momento no está psicotizado. Él ya de base toma su antipsicótico, no lo suelta, es la olanzapina, me parece que es el que está tomando ya de base. Muy bien. Le agrego esto y además, pues bueno, en esta fase donde él comenzó a consumir grandes cantidades de crack estos últimos días, antes de ya tenerlo a nivel hospitalario, el paciente de alguna manera consumía hasta 5 o 6 dosis de crack, por lo que me comenta, diarias. Entonces, también los ataques de pánico se acentuaron mucho en él. Y bueno, me es fundamental ahorita esta aportación que me hace doctor Damián, en el sentido de probablemente, si no ver mejoría, a lo mejor hacer un cambio en el medicamento en cuanto al valproato, ¿no? Porque puede ser que le ofrezca un mayor beneficio en ese sentido. Y de hecho la combinación olanzapina-fluoxetina es una combinación aprobada por FDA y funciona terapéuticamente. Entonces, está muy bien que le hayas agregado la fluoxetina, o sea, los dos medicamentos se adaptan. Y pues bueno, también importante, más adelante van a ver que, por ejemplo, el paciente que es consumidor de crack, principalmente el paciente consumidor de crack que diga, no, se lo juro, nada más me consumí una piedra, ¿sí? Probablemente nos esté mintiendo porque el consumo o no tenía dinero para comprar más y solamente alcanzó una piedra, ¿sí? O nos están mintiendo porque generalmente el paciente de crack pues, termina consumiendo así 5, 10, por eso dicen que es la bendición del narcotraficante porque no te va a consumir solamente una piedra, te va a consumir hasta que se le acabe el dinero todas las que se pueda consumir. Inclusive acá yo he tenido un paciente, el mayor paciente, les puedo comentar así de mi experiencia, que he tenido, ha consumido hasta 40 piedras. ¿Cómo salió vivo? ¿Cómo sobrevivió? Se llama tolerancia y neuroadaptación, porque la verdad, una dosis de cuando me platica y cuando veo todo este caso, la verdad me quedé sorprendido, la verdad, por la cantidad que consumí el paciente. Y claro. pues, también de la cantidad que invertía, ¿sí? Porque, o sea, 40 piedras de crack consumo, o sea, yo digo, oye, pues, ¿de dónde sacabas tanto? ¿Verdad? Pero bueno, entonces, el punto es de que el paciente de crack siempre va a consumir 5 o 10, el dinero le alcanza. Pero sí, siempre va a ser, si le alcanza para más de una, siempre te va a consumir. A diferencia del clorhidrato, que el clorhidrato, pues, generalmente es su línea, su fase, se pueden autolimitar a lo mejor, pero el crack es, la verdad, la adicción que genera el crack, ¿sí? La cuestión que estimula a nivel cerebral, sí, es muy fuerte. Y bueno, pues no sé si haya alguna otra duda, alguna otra pregunta. No, o sea, ¿tenemos tiempo todavía? ¿Cómo andamos en tiempo? Sí, tenemos 10 minutos todavía. Bueno, tenemos nuestros últimos 10 minutos y bueno, principalmente es para invitarlos ya a todos a la unidad 2. Ya vamos a iniciar la unidad 2 próxima y en esta unidad 2 pues también hay un foro, también hay una autoevaluación. Entonces, pues invitarlos al primero, antes de iniciar la autoevaluación, leer las lecturas. Nos vamos a ir enfocando un poquito más hacia este tema que es cocaína. Módulo 2 es específicamente todas las generalidades de la cocaína. Van a ver ahí también un video de cómo se prepara. O sea, también ese video yo se los pongo a los pacientes. Oye, ¿sabes qué estás consumiendo en realidad? ¿Sabes qué es lo que contiene lo que estás consumiendo? Y pues lo analizamos en los pacientes y también eso ayuda mucho a mover al paciente de precontemplación a contemplación, inclusive hasta preparación, aumentando la conciencia de enfermedad. Entonces, analícenlo, revísenlo. No sé si alguien ya lo ha revisado todavía. Si no lo han revisado, bueno, la siguiente semana
tenemos para revisarlo. Pueden, una vez que se abre el foro, pueden empezar a ingresar sus comentarios en el foro. Recuerden, en el foro les puede pedir por tiempo, pero yo lo que les pido es que hagan su aportación principal en el foro y que de favor retroalimenten por lo menos a 2 de sus compañeros, ¿sí? Y pues bueno, si quieren retroalimentar a todos sus compañeros, pueden hacerlo, no hay límite de retroalimentaciones, tampoco hay límite de que ustedes pongan sus comentarios, pero sí para que obtengan los 10 puntos que están en juego, es su participación principal, respondiendo las 2 preguntas que vamos a incluir ahí en el foro, y la retroalimentación a 2 de sus compañeros. Me gustaría que entre todos nos retroalimentáramos y adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso enriquece más a nuestro conocimiento. Y pues de eso se va a tratar la unidad 2. Yo creo que un poco antes de terminar la unidad 2, tendríamos nuestra siguiente sesión virtual para aclarar dudas, preguntas, ¿sí? Y retroalimentar más el tema de generalidades de cocaína. Les voy a mandar el artículo que les prometí, es el artículo de reportes de investigación del NIDA, que me pareció interesante y que pues, también lo pueden revisar, y ese seguramente les va a ayudar bastante a realizar sus aportaciones también del foro, al igual que la lectura de la unidad. La lectura de las unidades, atesórenlas mucho, es un compendio de lo que es medicina basada en evidencia, ¿sí? Entonces, lo pueden guardar y lo pueden tener ahí para cuando ustedes gusten retroalimentarse, pues de ahí también pueden sacar información muy, muy, muy buena. No sé si tengamos, licenciada, algún otro aviso acerca del diplomado. No, por el momento no. Ok, bueno, yo creo que mucho éxito en este diplomado. Es un diplomado que tomé hace tiempo. Fue mi segundo diplomado que tomé. Y aprendí mucho, me gustó mucho. Y bueno, también lo que yo quiero es que a cada uno de ustedes este diplomado les cumpla sus expectativas. Por ahí hay una carta de motivos que hicieron al ingresar aquí al diplomado. Y pues bueno, tanto mi objetivo personal es que cada uno de ustedes también tenga esas expectativas o esas motivaciones a tomar este diplomado, pues las pueda cumplir y que estemos cumpliendo con sus expectativas. La verdad, para mí es muy importante todo esto y bueno, y que compartamos el conocimiento y pues bueno, pues voy a estar a sus órdenes a lo largo de todo este diplomado y bienvenidos y mucho, mucho, mucho éxito y felicidades por tomar esta decisión en tomar este diplomado. La verdad, es una decisión que de repente muchos dicen, no, pues a la siguiente o no lo tomo, ¿para qué? Sí, pero el capacitarse para poder ayudar a sus pacientes, sí, la verdad habla muy bien de uno como médico. Si yo también hago mis diplomados y yo también estoy en la jugada de los estudios, es para dar una mejor calidad y para dar una mejor calidad de atención a nuestros pacientes. Y bueno, felicito a cada uno de ustedes por esa decisión que tomó. Felicito a cada uno de ustedes por todo ese compromiso que está adquiriendo personal y con los pacientes. La verdad, mi reconocimiento para ustedes y mis felicitaciones. Y pues muchas gracias por tomar el día de hoy este tiempo y estar aquí en la sesión virtual. Les deseo que pasen una excelente noche y pues bueno, de mi parte, por el día de hoy sería todo. Les cedo el micrófono. Por si alguno de ustedes quiere algún comentario, creo que tenemos unos 2 minutos. Adelante. No, pues muchas gracias, ¿no? Por la aportación. Creo que nos va a ayudar mucho a todos este tipo de actividades. Pues muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Igual, doctor, agradecerle a usted, a la maestra, estas aportaciones que nos están dando, este apoyo, dado que sí es algo fundamental el que estemos constantemente hablando de estos temas que día a día estamos viendo, pacientes con este consumo de cocaína o incluso otras sustancias. Y pues lo interesante es justamente el ponerlo en práctica, ¿no? Todo este conocimiento con nuestros pacientes que la verdad pues adolecen mucho de
esta situación. Realmente sufren, nuestros pacientes sufren mucho. Sí. Y bueno, pues realmente son víctimas de los efectos tan severos que provocan estas sustancias, ¿no? Entonces, también nos convoca, creo, a todos y cada uno de nosotros a sensibilizarnos, ¿verdad? Como médicos, para poder darle esa mano al paciente que tanto lo necesita, en el sentido del dolor que sufre, ¿no? A veces pareciera que no, pero hasta el coraje es una proyección del dolor, ¿no? Que el paciente está manifestando. Entonces, pues muchas gracias a usted, maestra, gracias a usted, doctor, a mis compañeros de igual manera por sus acciones, les agradezco y que pasen una linda noche todos. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse y pues sigo a sus órdenes para cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias, maestra. Gracias.